A nuestro equipo le corresponde el tema Ley de Hooke. La ley de Hooke fue establecida por Robert Hooke y es muy común en nuestro día a día. Tal vez nosotros no nos demos cuenta de eso para muchas cosas que nosotros hacemos que tienen que ver con esta ley, desde cosas muy grandes a cosas muy pequeñas. Incluso los autos la utilizan. La ley de Hooke está relacionada al concepto de elasticidad. La elasticidad es una característica que tienen los materiales de recuperar sus dimensiones originales luego de haber experimentado una deformación producto de fuerzas externas que se aplican sobre esto. Así, la ley de Hooke aplicada a resortes establece que la deformación de un resorte es directamente proporcional a las fuerzas aplicadas sobre este. Para la realización de nuestro experimento utilizamos resortes de extensión industriales cuyas características recuperamos de la página oficial de Vidri y detallamos en nuestro informe. El tipo de resorte que adquirimos contaba de argollas en sus extremos, lo cual facilitaba al momento de colgarlo y dejarlo suspendido, pero dificultaba al momento de querer colgar pesos de este. En un principio improvisamos con un recipiente dentro del cual colocábamos los pesos, los medíamos y posteriormente amarrábamos una cuerda alrededor de la boquilla y esta misma cuerda la amarrábamos en la argolla para luego dejarla suspendida y medir la elongación del resorte. Esta solución nos parecía poco elegante. Afortunadamente conseguimos una balanza. De dicha balanza rescatamos el brazo que tenía ganchos en sus extremos, lo cual nos facilitaba el momento de colgarlo de la argolla del resorte, y luego ocupábamos uno de los soportes para colocar en este los pesos. El total de peso de este brazo con el soporte era de 60 gramos, lo cual tomábamos en cuenta al momento de colgar más pesos y medir la elongación del resorte. Para la prueba del experimento y la realización de este ocupamos básculas digitales, reglas y finalmente nos decidimos por ocupar un calibrador vernier. Medíamos la masa de los objetos que colgaríamos, posteriormente los colgábamos en el resorte y medimos la elongación con el calibre vernier, que nos dio muchísima mejor precisión que con las reglas. Los datos de la masa y de la longitud del resorte los anotábamos en una libreta para posteriormente anotarlos en un Excel y finalmente ver los resultados y contrastarlos con la hipótesis planteada. Definimos entonces la variable dependiente como la elongación o deformación del resorte y la variable independiente como las fuerzas que actúan sobre el resorte. Las fuerzas se miden en Newton y la manera en que la podríamos alterar es alterando las masas que colgamos del resorte. De esta manera, la hipótesis que planteamos es que a mayor masa colgada del resorte, mayor sería la fuerza aplicada sobre este y mayor sería la deformación del resorte. Los datos obtenidos de la realización del experimento a continuación los presenta nuestro compañero Jaime, quien le aplicará la regresión lineal utilizando la herramienta de Excel que elaboramos. En esta ocasión explicaré en la parte de la hoja de cálculo la regresión lineal. Ocuparemos los datos tanto de X, que sería la fuerza en el experimento de la ley de Hooke, que fueron los datos que se obtuvieron anteriormente. La fuerza sería la variable independiente y la deformación sería Y, la cual es la dependiente. Todos estos datos fueron al X y Y, o sea, variable independiente y dependiente de nuestra tabla en la utilización de la regresión lineal. Aquí se puede utilizar cualquier otro número y este lo va a ir añadiendo a la tabla, y las fórmulas no es necesario arrastrar ni nada. Una de las mejores cosas por las que se ha ocupado el formato de tablas es de que se puede limpiar de una mejor manera los resultados. Por ejemplo, en este caso donde están las ecuaciones normales, pide la sumatoria de Y, entonces necesitamos el sumar todo esto hacia abajo. Esto lo hace de una sola vez, ya que toda esta tabla se llama regresión lineal y lo que pide es sumar en la tabla regresión lineal la columna Y, que sería todo esto. Y de igual forma, cuando pide el número de datos que se han introducido, cuenta de la variable X, contar en la tabla regresión lineal la columna X y cuenta la cantidad de valores que se han introducido. Así sucesivamente con los demás, lo que es la sumatoria de X, la sumatoria de X por Y, etc. Entonces, también aquí se tiene reduciendo por método de suma y resta. También lo hace automáticamente. Aquí ya multiplicó para eliminar una variable. Digamos, queremos eliminar la variable A. Entonces, se multiplica el número de abajo en todas las ecuaciones de arriba y el número de la variable A de la primera ecuación después se multiplica
por todos los de abajo de la ecuación número 2. Eso sí, de que uno de estos debe ir negativo, por eso aquí la primera ecuación viene negativo, y aquí es donde se procede a lo que es la eliminación de la variable a. Hace uso del despeje 3 y también hace la sustitución de b en el 1 y nos da los datos de b y a, que son los que se van a ocupar en la fórmula de regresión lineal. Y sub c es igual a más b por x, y en este caso es la tablita amarilla que está aquí abajo, que sería a, que sería menos 0,006, es este de aquí, más b 0,0054, que es esta que está aquí, por x. Pues bien, esto mismo está en esta tabla de acá, que es donde se van a ir introduciendo los valores de x, que en este caso se quisieran interpolar. Solo interpolar porque en este caso no se sabe si la tendencia es igual tanto después o antes de lo que es la gráfica, tanto de dominio y rango de los valores que se han dado. No se sabe si sigue la misma tendencia, por lo tanto solo se puede interpolar. En este caso escribo el valor de x, que sería la fuerza, digamos, se le agrega una fuerza de 1078 newtons y sale como resultado una deformación de menos 0,0006547. Ya sería el resultado de ocupar la fórmula de regresión. Tenemos el diagrama de dispersión donde está la variable dependiente contra la independiente, y tenemos la curva de regresión de y sub c contra la variable x. Para el cálculo de la regresión potencial en nuestro archivo de Excel, elaboramos una tabla, la cual llamamos regpot. Esto lo hacemos con el objetivo de hacer más fácil referenciar las celdas, las columnas dentro de la tabla al momento de realizar las ecuaciones normales. La tabla recibe los datos de parte del usuario, x e y, a las observaciones de un experimento que se realice. Tenemos que las columnas se nombran con base en las ecuaciones normales, y esta calcula el logaritmo de x, logaritmo de y, logaritmo de x por logaritmo de y logaritmo de x al cuadrado. Nuestro Excel calcula automáticamente la sumatoria de y, el número de datos, la sumatoria de x, la sumatoria de x por y, la sumatoria de x al cuadrado, y vemos cómo ocupando una tabla nos es más fácil referenciar las columnas de esta y colocarlas para las ecuaciones normales. Nuestro Excel resuelve el sistema de ecuaciones automáticamente, primero eliminando logaritmo de a, y lo hace por el método de suma y resta, para finalmente calcular el valor de b, despejando la variable b en la ecuación resultante 3. Una vez se tiene el valor de b, se sustituye en la ecuación número 1, se aplica logaritmo inverso de a para obtener el valor de a. A partir de esto obtenemos la ecuación correspondiente a la regresión potencial, que es en forma y sub c igual a por x elevado a la b, y se muestra en el recuadro amarillo. A partir de aquí elaboramos la última columna con los datos del experimento para el valor de x, y este calcula los valores para y sub c, es decir, para la regresión potencial. La hoja de regresión exponencial funciona de manera similar a la de regresión potencial, es decir, el usuario únicamente tiene que ingresar los valores de x e y de su experimento, y la hoja de Excel calcula en una tabla los coeficientes que se utilizan para las ecuaciones normales. El Excel resuelve automáticamente el sistema de ecuaciones normales por el método de suma y resta, eliminando primero el coeficiente del logaritmo de a, de lo cual resulta la ecuación 3, y de la ecuación 3 se despeja el valor de b, aplicando el logaritmo inverso de logaritmo de b para obtener el valor de b, y finalmente el valor del logaritmo de b se sustituye en la ecuación número 1 para obtener el valor de a. A partir de estos valores se construye la ecuación de regresión exponencial, del cual se obtienen los valores de y sub c para la tabla, y del cual se elabora la curva de regresión exponencial y sub c contra x. De igual forma permite extrapolar e intrapolar modificando los valores de x. La regresión cuadrática. ¿Qué es la regresión cuadrática? Bueno, básicamente esta tabla de Excel, nosotros tenemos que introducir parejas de datos x y y esta se encarga de devolvernos x multiplicado por y, x al cuadrado por y, x al cubo y x a la cuarta. Esta tabla nos regresa las ecuaciones normales. Además nos presenta el diagrama de dispersión y contra x y la curva de regresión cuadrática y s contra x.
También nos permite extrapolar e interpolar. La extrapolación se refiere a predecir algún resultado en la gráfica, mientras que interpolar se refiere a hallar un resultado que no está bien definido pero dentro de la Para gráfica. la regresión cuadrática, el sistema de ecuaciones normales que se obtienen a partir de la tabla se resuelve por simultáneo ocupando el método de suma y resta. Primero se elimina una variable, que en el primer caso es la variable b, en la ecuación 1 y 2, y se elimina b de la ecuación 1 y 3, de la cual obtenemos dos ecuaciones nuevas, la ecuación 4 y ecuación 5, que tiene únicamente dos variables, a y c. Finalmente, en estas dos ecuaciones 4 y 5, eliminamos una de las variables para quedarnos con una sola variable, que en este caso es la variable c. Despejamos la variable c en la ecuación 6 y obtenemos el valor de c. Luego sustituimos el valor de c en una de las dos ecuaciones anteriores de 4 y 5, en este caso es la 5, y obtenemos el valor de a. Sustituimos los valores de a y c en la ecuación 1 para obtener el valor de b. Y finalmente así poder construir la ecuación de regresión cuadrática de la forma y sub c es igual a más b por x más c por x al cuadrado. A partir de esta ecuación obtenemos los datos para la columna y sub c en la tabla correspondiente a cada valor de x, y creamos los diagramas de dispersión con los datos originales de y contra x, y finalmente la curva de regresión cuadrática con los valores de y sub c y los valores iniciales de x. De la misma forma, nuestro Excel es capaz de realizar extrapolación e intrapolación en este cuadro de acá al cambiar el valor de x, con el cual nos devuelve el valor de y sub c con base en la ecuación de regresión cuadrática que encontramos.